Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Párraga y el día de hoy vamos a continuar con el curso de Avicultura Moderna y vamos a ir con la clase número 2 con el tema Nutrición de las aves en producción. Vamos, acompáñanos en este proceso. Y bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta segunda clase está bajo el tema nutrición de las aves de producción. Esto todo relacionado con el tema avicultura moderna. Bueno, dentro de este tema vamos a ver varios bosquejos eh, sobre subtemas como principios de la nutrición, necesidades nutricionales, balanceado y uso del balanceado, raciones y tipo de raciones. Y adicional a eso, vamos a hablar un poco sobre el agua, su consumo y bueno, y cómo calcular el consumo del agua de las aves. Bien, principio de la nutrición. ¿De qué se tratará esto? Bueno, esto básicamente se trata de un proceso que incluye la selección de alimentos y la preparación y la combinación de estos con el objetivo de satisfacer las necesidades nutricionales de manera individual. Es así como contribuye con la nutrición y garantiza a una dieta variada, equilibrada y adecuada para aportar lo que son macro y micronutrientes esenciales que cada especie, o bueno, en este caso el ave necesita. Aquí vemos un ejemplo de cómo se ha venido mejorando lo que es el tema de nutrición en aves. Bueno, en los años 50, en 1950, vemos que una ave, la duración del engorde duraba, valga la redundancia, aproximadamente 63 días. Bueno, después de 20 años, en los años 70, 1970, lograron disminuir la duración de engorde. 7 días menos, que equivale a 56 días. Igual de todos modos, para la fecha actual es mucho. Luego de 20 años más, lograron llegar a la duración de engorde de un pollo en 42 días, tiempo de retiro. Ya hablamos de la fecha de salida. De los que ya alcanza su peso para ya ir al mercado. En el 2010 vemos cómo el tiempo de duración es de 32 días y para el 2015 gracias a la tecnología y bueno, hasta el 2000 acá, 24, 2023 se ha mantenido uno hasta 28 días, pero hay un promedio de 30 días y 30 días. Entonces, gracias a la tecnología y más que todo a la necesidad de mejorar en la producción avícola, se ha llegado hasta este límite de tiempo. ¿Por qué? Para mejorar, con fines de mejorar la producción como tal de los ingresos económicos y otros con el fin de conocer más al ave, ¿no? De estudiar más sus nutrientes, sus requerimientos nutricionales, cómo pueden hacerlo y también aplicando los métodos de conservación. Bueno, requerimiento nutricional de un pollo parrillero. Aquí cabe recalcar que los requerimientos nutricionales de un pollo parrillero, un pollo de engorde, como le conocemos así, no básicamente son los mismos que lo de una gallina ponedora. Estos requerimientos nutricionales se pueden clasificar de la siguiente manera: agua, energía, aminoácidos, vitaminas y minerales. Entonces, aquí hay un breve resumen, un breve concepto de palabras donde podemos definir los requerimientos nutricionales de un pollo. Bueno, podemos ver en la parte de acá abajo, en la parte vemos acá los requerimientos nutricionales, vemos la cantidad de alimentos. Cabe recalcar que en la cantidad de alimentos no es la cantidad, no es simplemente llenarle los comederos de comida y que ellos coman hasta que satisfagan su necesidad. No, aquí se lleva una tabla, se lleva un control de alimentos donde la ave realmente va a comer lo que ella va a necesitar comerlo, valga la redundancia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para evitar poner en exceso, para evitar que se pierda alimento, porque sea el más mínimo gramo, si lo llevamos a grandes producción, a gran escala, es bastante lo que se está perdiendo. Entonces, para esto, esta cantidad de alimentos va a ir relacionada a un calendario de alimentos. Entonces, vemos que, aquí vemos un ejemplo nomás. Dice 180 gramos, inicio, crecimiento. 180 gramos, que equivale a 0,40 libras.
En crecimiento 700 gramos, que equivale a 1 libra con 54, punto 54. Finalizador, vemos que es 1350 gramos. Pero esto en cierta etapa, porque en la etapa de, bueno, con el tema de alimentos, como le mencioné, hay una tabla que día a día va aumentando un poquito de su alimento, su ración. Y así. Vemos el periodo de alimentación del 0 a 8 días, de 9 a 18 y todo eso. El tipo de alimento, aquí vemos los alimentos, el tipo de alimento que le ponen, pero estos son marcas comerciales que van a depender según el estado donde se encuentran. Las proteínas, vemos aquí en porcentaje que proteínas en el inicio necesitan 21,22%, de 21 a 22% de proteína. Acá en crecimiento vemos 19 a 20, finalizador de 18 a 19, finalizador 2 que ya es el último, la última etapa, de 17 a 18%. Y bueno, así lo mismo con energía metabolizable y todo eso. Bueno, eh, acá también hay un poco sobre lo que es las hormonas como lisina, metionina, triptófano. Y bueno, todo esto con cada uno de los porcentajes correspondientes en las distintas etapas como tal. Vemos que del cine se necesita 1,22% en la etapa de inicio, en la etapa de crecimiento 1,2, en la etapa de engorde 1,2, en la etapa de finalizador 1,97. Y así lo mismo con los diferentes, de acá, calcio, fósforo, sodio, cloro, potasio y ácido linoleico. Bueno, así. Este es un breve concepto sobre lo que es el requerimiento nutricional de un pollo parrillero, lo que necesita, pero tomando en cuenta también estos factores de acá. Bueno, y podemos notar que, bueno, aquí también hay un breve resumen de lo que es los requerimientos nutricionales de gallinas ponedoras. Vemos que son totalmente diferentes. Entonces, aquí vemos que va el peso de la dieta, la cantidad que se le pone y las semanas de edad. Entonces, de la primera semana hasta la tercera semana ponen 460 gramos. Lo mismo con la semana 4 hasta la semana 8, 1080 gramos. 1080 gramos. Entonces, si nos vamos a lo que es energía metabolizable, también estamos, eh, este, necesitamos lo siguiente. Aquí está en porcentajes. Estamos, claro, energía metabolizable, necesitamos 2.900 de energía metabolizable. Aquí vemos de 2.720 a 2.800 en su etapa de crecimiento. Y vemos que en la última etapa se necesita 2.720 a 2.800 también. Vemos que aquí en esta etapa, básicamente, en lo que es gallina ponedora, no, casi no aumenta mucho, aumenta muy poco. ¿Por lo qué? Porque no se necesita engordarla como tal, simplemente se necesita es mantenerla, porque la producción de ellos, los fines productivos de ellos es muy diferente a los pollos de engorde. En los pollos parrilleros básicamente se valora más la carne, pero en lo que es gallina ponedora se valora más su derivado, ¿no? El huevo de la gallina y, y eso, ¿no? Por eso los requerimientos nutricionales pueden ser muy diferentes y son muy diferentes. Y bueno, lo mismo pasa con las proteínas, se necesita 20% de proteína, 18,5 de proteína en su etapa de crecimiento, en su etapa de desarrollo 14,5. Luego prepostura, postura, se necesita un 17,5%. Lo mismo pasa con el fósforo, con el sodio, lo mismo con el cloro, lo mismo con los ácidos linoleicos. Entonces, esto básicamente es lo que son requerimientos nutricionales. Cabe recalcar que si no se lleva un buen control eh, en estos nutrientes, muchas veces suministramos balanceados que no tienen nada que ver con lo que ella necesita. Entonces vamos a tener deficiencia, vamos a tener retraso. Entonces, eso al fin y al cabo son pérdidas económicas.
con lo que son balanceados. ¿Qué es un balanceado básicamente? Entonces, este es un bien de consumo intermedio compuesto por ingredientes de origen mineral, agrícola o animal, con el fin de satisfacer las necesidades nutricionales de las diferentes especies de animales, entre ellas ovino, equino, caprino, ovinos, caninos, felinos y otros. Entonces aquí, bueno, aquí solo puse dos marcas, aquí solo están dos marcas de balanceado acá Ecuador, que es el Halcón y ProAves de Pronaca. Entonces, aquí quiero especificar que, bueno, que estas marcas de balanceado, por ejemplo, ProAves, no básicamente solo trae un balanceado y de comer ¿no? Sino que estos están divididos por las diferentes etapas de crecimiento del ave: iniciador, crecimiento, engorde y finalizador. Cuatro, cuatro etapas. El mismo, el halcón también trae sus diferentes etapas. Y bueno, en este caso yo puedo recomendar un poquito más el Pronaca, un poquito más caro, pero muy bueno. Muy bueno. Entonces, eso con respecto al balanceado. El balanceado de los pollos. En muchos de los casos, en el tema de gallinas ponedoras, se ha visto que los avicultores como tal les resulta más fabricar el balanceado que comprarlo. Entonces, ellos racionan el balanceado acorde a los requerimientos nutricionales del ave como tal y tomando en cuenta también la tabla de Pearson, que es una tabla de, de, de- de nutrientes muy básica y muy esencial. Raciones y tipo de raciones. ¿Qué es una ración? Una ración de balanceado se encarga de proveer al animal las propiedades y las cantidades correctas a todos los nutrientes requeridos en un periodo de 24 horas. Por ejemplo, hablábamos en antes de lo que son los calendarios de alimentos. Por ejemplo, hoy día, día 7 día 7. Mira la agenda, toca 10.000 gramos, que equivale bueno, a 10 kilos, 10.000 gramos. Ahora, esos 10.000 gramos, esa es la ración que le toca, por ejemplo, el día 7. Ajá, pero tú lo vas a dividir. Ajá, yo quiero racionarlas 3 veces al día. Ahora, simplemente esos 10.000 gramos los divides para tres raciones, que equivale a 3.333 gramos que tú le dejes poner. Una puede ser en la mañana, otra al mediodía, otra en la tarde, o puedes manejarte una en la mañana, eso es las, no sé, muy temprano, bueno, entre las 8 10 por ahí. No tú acostumbres más que todo a manejarte, ¿no? Puede ser a las tarde también otro, con dos, pero preferible a las tres. Preferible a las tres porque, bueno, ahí se maneja mucho mejor el control de alimentos, el ave puede alimentarse súper bien. Asimismo, con gallinas ponedoras, se lleva un control en el alimento de esta manera, ¿no? En 3 o 2 raciones al día. Y bueno, eso con respecto a las raciones y tipo de raciones. Bien, con respecto a lo que es consumo de agua, uno de los últimos puntos, bueno, el último punto para ser más específico, y bueno, es importante tener en cuenta el volumen que consumen las aves diariamente. Este parámetro depende de varios factores como la temperatura, el ambiente, el agua, el tipo de alimento, la calidad y la forma de administración. Entonces, vemos que es muy importante tener en cuenta el agua. Hace unos días criando cierta cantidad de pollo, nos pasó un tema muy importante, que tal vez un pequeño detalle que no le dimos mucho valor a eso, pero sin embargo fue uno de los causantes, fue causante de la pérdida de algunos pollitos. ¿Por qué? Porque no medimos el agua, el tipo de agua. Y resulta que estábamos cogiendo el agua de cierto lugar que el agua tenía tal vez un pH muy ácido, muy ácido en donde no estaba dentro del rango y por eso es necesario que el agua que se le da a los pollos esté en un rango de 6.5 a 8.5, teniendo en cuenta que 7.5 sería lo más adecuado que esté el pH del agua para los pollos como tal. Entonces, lo contrario, pueden haber
Acá puede haber enfermedades digestivas como diarrea y otras parecidas. Entonces, partiendo de ahí, tenemos deficiencia, tenemos retraso, entonces eso pasa factura al final, porque cuando ya es tiempo de retiro, los pollos no tienen el peso indicado todavía y toca seguir alimentándolos y seguir alimentando, esto genera costo y bueno, al fin y al cabo son pérdidas por un mínimo detalle. Entonces, ¿cómo calculamos el agua? Entonces, el agua se calcula de la siguiente manera. Aquí está la fórmula: gramo de alimento a consumir por 1,8 ml de agua a consumir. Entonces, por cada gramo se multiplica 1,8 de agua, ml de agua. Entonces, bueno, esto básicamente ha sido todo con respecto a lo que es el, el tema general de que mencioné antes, nutrición de las aves de producción. Entonces, teniendo en cuenta todos estos parámetros, podemos concluir que una ave necesita cumplir con todos estos requerimientos para ella llevar a cabo su proceso de crecimiento normal para al fin y al cabo tener una producción óptima, que es lo que se quiere, por la simple razón que no podemos darnos el lujo de improvisar con ellas, ya que ellas tienen su debido control, su debido mantenimiento, podemos decirlo así, y su debida higiene. Entonces, de esta manera podemos calcular el agua. Ya como mencionado, van a depender de algunos factores como la temperatura, como el ambiente, como el tipo de alimentación, la calidad y la forma de administración que se le dé. Entonces, tal vez le puede faltar alimento, pero que no le falte agua al ave. Entonces, eso es algo muy importante. Muchas veces queremos que no le falte el alimento, aunque le falte el agua, pero no es así. Entonces, aunque no debería faltar el alimento, pero en muchos de los casos que no le falte el agua siempre tiene que estar constante. Y bueno, eso es todo con lo que puedo aportar en el tema de, en el tema de nutrición de las aves de producción. Espero sirva de algo y con eso me despido. Muchas gracias.